Amigos, son las 7:26 de la mañana. Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. La selva del Darién, que une a Colombia con Panamá, es la ruta migratoria que más utilizan los venezolanos a diario, desafiando el clima y hasta la seguridad por alcanzar el llamado sueño americano para buscar un futuro mejor para sus familias. Numerosas denuncias han realizado los organismos ante lo peligroso de este camino y los casos de violencia. Esta semana al menos 5 migrantes venezolanos fallecieron lamentablemente cuando intentaban cruzar esta ruta. Es por eso que hoy estaremos conversando con Luis Eguiluz. Él es jefe de la misión Médicos Sin Fronteras en Colombia. Buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo está? Quisiera que compartiera con nuestra audiencia la descripción de cómo es el paso por esta selva, cuáles son las condiciones geográficas y cuáles son los peligros a los cuales se someten los ciudadanos que deciden atravesar esta zona que han calificado como una pesadilla, como un infierno. Quisiera que nos hablara un poco acerca de la realidad de los testimonios de lo que se vive en este lugar. Muchas gracias por darme la oportunidad de exponerles, de explicar a la audiencia esta situación que nos tiene tan preocupados hace ya más de un año que estamos presentes en Panamá, en la estación migratoria de San Vicente, atendiendo a la población migrante. Estamos hablando de varias rutas a través de la selva del Darién. La selva del Darién, Tapón del Darién, es una de las zonas de más difícil geografía de América. Estamos hablando de una selva muy profunda de más de 5.000 kilómetros donde los migrantes, dependiendo de las rutas que toman, les puede llevar hasta 10 días cruzar. Ríos, una selva tupida, condiciones sanitarias malísimas, exposición a enfermedades como malaria o dengue. Vemos todo tipo de casos en nuestra clínica, en la estación receptora de San Vicente, y llegan en condiciones muy lamentables, niños, etcétera. Y muchas mujeres embarazadas también, por cierto. ¿Qué es lo que ustedes le dicen a las personas cuando deciden atravesar esta selva? Porque hay muchos que se dejan llevar por la opción de ese sueño americano, por la idea de llegar a Estados Unidos y buscar un futuro mejor, pero que a ciencia cierta no tienen claro los peligros a los cuales se enfrentan. Hemos visto muchísimos casos de violaciones a mujeres principalmente, a niños, de personas que deciden quitarse la vida cuando ven el horror de lo que tienen que vivir en esta zona. Hay muchas organizaciones presentes en el lado colombiano que les explican los riesgos y aún así los asumen, ¿no? Pero es verdad que lo que hemos visto en el otro lado cuando llegan es que no se imaginaban las dificultades de esta ruta. Y como usted ha dicho, muchos casos de violencia sexual. Nosotros solamente en este año hemos registrado 120 casos de violencia sexual y más de 400 desde que empezamos nuestro programa en abril del 2021. Ellos no saben exactamente, no se esperan que haya tanta violencia, tanto sufrimiento y tanta exposición a los peligros de la ruta. Es algo que, aunque es verdad que diversas organizaciones se lo explican, hay mucha información en los medios, pero aún así se arriesgan esas rutas, exactamente como usted ha dicho, por ese sueño de llegar a Estados Unidos. Y se arriesgan, y de hecho, como bien ha dicho, ha habido varios muertos venezolanos, pero también no solamente venezolanos. Hace 3 días murió un migrante de origen somalí también, ¿no? Es una exposición a violencia y a las dificultades de la ruta que les pone mucho peligro. Sí, hay muchos cubanos, haitianos, pero bueno, según las estadísticas que estamos observando en este momento, se ha incrementado la población de venezolanos, lamentablemente por la crisis que se vive en nuestro país. Quisiera que nos hablara un poco acerca de las bandas que podrían estar funcionando en esta zona. Hay muchos testimonios de personas que han logrado pasar y dicen que han sido extorsionados o que muchos de ellos han sido abusados físicamente. No tenían ellos idea, pensaban que se enfrentarían solo a los desafíos de la naturaleza, pero no estaban al tanto de qué les esperaría en este camino. Quisiera que nos hablara un poco acerca de eso. Sí, exactamente. El problema es que es una ruta de muchos kilómetros, me imagino, extremadamente difícil de controlar para la fuerza pública. Y sí, hay personas, bandas, que roban, extorsionan y cometen abusos sexuales de forma muy intensa, ¿no?
prácticamente muchos de ellos están expuestos a violencia, a esos robos, y muchas mujeres se exponen a estos casos de violencia, y como usted ha dicho antes, incluyendo niñas y adolescentes. Pero no solamente, también hemos recogido casos de hombres sometidos a violencia sexual. Cuando las personas tienen algún tipo de incidente donde pone en riesgo su salud, tienen alguna herida, se cayeron, ¿hay algún tipo de asistencia médica en esta zona? Si nos pudiese describir cómo funciona esa asistencia que brindan organizaciones como la que usted representa para tener una idea de qué puede ocurrir en determinado momento en ese trayecto. En la ruta, en lo que digamos es el Darién, no hay atención médica. Como le he dicho, es de muy difícil acceso. Luego cuando llegan al primer punto de llegada en el país, en Panamá, en un lugar que se llama Canambembrillo, ahí ya tiene un punto de atención del Ministerio de Salud y se les envía sea por barco o a pie a la estación receptora de San Vicente, que es el primer punto de encuentro donde existen organizaciones internacionales que pueden dar una ayuda más intensa en salud, ayuda alimentaria como provee el Servicio de Fronteras, que les da comida, y luego otras organizaciones que dan diferentes servicios. Nosotros tenemos una clínica que damos atención 7 días a la semana, tanto en caso de primeros auxilios, primeras curas, heridas en los pies, etcétera, que llegan en condiciones realmente difíciles, casos de diarrea que nos preocupan mucho. Hemos registrado en los últimos meses más de 1000 casos de diarrea por las condiciones del agua en la ruta, que no es agua potable, y mujeres embarazadas también. O sea, tenemos bastantes referencias, muchas atenciones psicológicas de salud mental, porque la ruta les afecta mucho. Estamos hablando que a veces ven cuerpos muertos durante la ruta, la violencia a la que se exponen por estas bandas, etcétera, que les expone a un trauma psicológico importante. También proveemos consulta de salud mental y les damos esa atención, y si son casos de urgencia los referimos a los hospitales de la zona. Esto es tierra de nadie, aquí no llegan las autoridades. Llegan en determinados casos. Hay veces que cuando hay alguna urgencia, las autoridades pueden enviar un helicóptero a recoger a una persona, pero solamente en helicóptero. Es que el acceso es extremadamente difícil. Quisiera que nos hablara un poco acerca del trabajo que ustedes hacen día a día a través de esta organización Médicos Sin Fronteras en esta selva del Darién, y qué es lo que hace que usted permanezca realizando esta labor día a día. Bueno, pues son las necesidades humanitarias, que es lo que mueve a Médicos Sin Fronteras a trabajar donde haya necesidades, donde las personas sufran y haya necesidades médicas, ¿no? Entonces nosotros estamos ayudando, colaborando con el Ministerio de Salud para atender a esta crisis migratoria, que es enorme. Han aumentado muchísimo las cifras, usted lo ha dicho, aparte de diversas nacionalidades de todo el mundo que vemos. Se ha incrementado este año muchísimo el número de venezolanos, a veces llega a ser hasta el 60 o 70% de los migrantes que cruzan cada día. Nosotros ahora mismo estamos atendiendo más o menos unas 200 consultas diarias. Estamos, es verdad, un poco desbordados porque el número ha aumentado mucho. Una dificultad añadida que quiero remarcar es la situación de paro nacional que se vive en Panamá, que hace que los movimientos se hayan reducido. Por ejemplo, los autobuses que facilitaban el paso de los migrantes de la estación receptora de San Vicente hacia la frontera se han paralizado por el paro. Entonces se están acumulando muchos migrantes en zonas donde no existe esa capacidad porque no estaba previsto. Por ejemplo, en San Vicente hay una capacidad estimada de 250 personas y ahora mismo se encuentran más de 900. En otras estaciones como en Canambembrillo igual hay más de 500 personas. Hay mucha acumulación de migrantes porque precisamente no se pueden mover. Incluso hemos detectado que hay muchos migrantes que intentan alcanzar las carreteras para ir andando, cruzar el país andando, que obviamente es un trayecto larguísimo, ¿no? Entonces estamos muy preocupados por esa acumulación de personal, por la falta de transporte debido al paro.
Señor Luis, explíquenos algo. Cuando una persona fallece en este territorio que usted señala que es inhóspito y los familiares están tratando de dar con su paradero y de pronto a través de las redes sociales se difunde que esa persona efectivamente murió en esta zona, ¿cómo es el proceso para repatriar el cuerpo? ¿Esto ocurre? ¿Hay alguien que preste la colaboración? Bueno, esto es una pregunta que debería ir dirigida a las autoridades, porque efectivamente está la Fiscalía y las autoridades de fuerza pública en diferentes puntos y son ellos los que se encargan de recuperar el cuerpo. Pero es verdad, hay que reconocer que las dificultades, como digamos, técnicas, geográficas de acceso, lo hacen muy complicado. Es muy complicado acceder a estos sitios, a estos lugares. Y se ve en las condiciones en las que llegan los migrantes, el sufrimiento que pasan, porque son zonas muy difíciles. O sea que para las autoridades me imagino que es un auténtico desafío recuperar estos cuerpos, teniendo en cuenta además que muchas veces los migrantes tienen que continuar la ruta, tienen que dejar cuerpos de familiares o amigos en la ruta y luego, claro, identificar dónde se encontraba es muy difícil en una zona tan extensa y tan difícil de acceder. Sí, esto se lo pregunto porque hemos visto en redes sociales que las familias tienen la necesidad de recuperar el cuerpo de sus seres queridos para darle cristiana sepultura y es tan numeroso los casos de las personas que señalan en su testimonio que ven cantidad de cuerpos durante el camino, en el piso, guindados. Es una situación bien compleja. Quisiera que nos hablara un poco acerca de la dotación. ¿Quién les ayuda a ustedes para poder brindar este servicio médico en vista del incremento de las personas que han decidido emigrar? ¿Ustedes necesitan en este momento mayor dotación de insumos? Cuéntenos un poco cómo opera Médicos Sin Frontera. Muchas gracias. Sí, Médicos Sin Fronteras es una organización independiente e imparcial y nuestros recursos financieros vienen de donantes, de pequeños donantes, individuos como usted o como yo, que donan dinero para apoyar nuestro movimiento. Prácticamente no tenemos fondos institucionales y toda nuestra ayuda, como he dicho, viene de colaboradores, de socios que nos ayudan para implementar nuestras actividades. Estamos presentes en más de 70 países y uno de ellos, obviamente, Panamá, debido a esta crisis de migración que genera tanta necesidad. Nosotros incrementamos los recursos, de hecho estamos enviando refuerzos ahora mismo, como el día de hoy, refuerzos de recursos médicos y enfermeros, psicólogos desde nuestra misión de Colombia. Los enviamos en los siguientes días para reforzar nuestra atención médica, que como he dicho antes, lo damos de lunes a domingo dentro de nuestra capacidad. No somos los únicos, hay otras organizaciones que también brindan ayuda. Pero obviamente con este incremento y sobre todo con como digamos, la retención de migrantes en las estaciones receptoras debido al paro hace que haya aumentado la necesidad. Por eso estamos enviando más insumos, estamos enviando insumos médicos, estamos enviando personal y también estamos considerando algo que ya hacemos, pero aumentar servicios como la provisión de agua potable, la provisión de kit de higiene, etcétera, para cubrir estas necesidades emergentes y cada vez más grandes que se dan en esas estaciones con el aumento de migrantes y la paralización del transporte. Señor Luis, quisiera que nos hablara acerca de esa experiencia muy cercana que usted tiene de ver todos los días estas realidades. Algunas personas que han logrado pasar por la selva del Darién dicen que si hubiesen sabido lo que hubiesen tenido que enfrentar, no lo harían. Dice que les cambió la vida, que es difícil volver a comenzar en un nuevo país después de todo lo que perdieron y después de todos los traumas que llevan en el camino. Usted que está allí presente, que no representa a ningún gobierno, ninguna situación política, que está allí por mística y por vocación, como ser humano que cree que puede aportar y que aporta algo por la sociedad, quisiera que nos hablara, que nos diera un mensaje para todas esas personas que nos están viendo y que todavía no entienden de lo que se trata la selva del Darién. Pues como llevamos conversando un rato, la selva del Darién es difícil, es muy difícil, es una pesadilla, es un infierno, es lo que estamos viendo. Nuestros compañeros psicólogos y psicólogas que atienden las necesidades de salud mental de las personas que cruzan se encuentran testimonios terribles del sufrimiento que provoca. Aún así,
hay que entender el sufrimiento de esa gente en sus países de origen para que incluso algunos la hagan la ruta varias veces, ¿no? Porque vienen de situaciones de persecución, de pobreza, de violencia, que necesitan huir, necesitan buscar una vida mejor. Y esto creo que nos da una comprensión a todos y a todas de las dificultades que vive la gente para ser capaces de exponerse a una situación así, para dar una mejor vida a ellos y a sus familias, ¿no? O sea, nosotros cuando vemos mujeres embarazadas en situaciones de embarazo complicado y se enfrentan a una ruta tan difícil, con niños, hay que darse cuenta, hay que pensar de dónde vienen y por qué lo hacen y entender su sufrimiento. No solamente el Darién, sino en general. Estamos hablando de migrantes que viajan por toda América. Y obviamente lo que es verdad que dicen tanto en Panamá como incluso en nuestros programas de migración en México, es que una de las partes más difíciles de toda la ruta migratoria es el Darién. Es una ruta muy difícil. Obviamente lo que se necesitan son asegurar rutas seguras que reduzca el sufrimiento de estas poblaciones, que se les da acceso a unas rutas en las que no tengan que pasar por esto, en las que ningún ser humano debería pasar. Señor Luis, gracias por su tiempo. Antes de finalizar, nos gustaría que compartiera las coordenadas. ¿Qué puede hacer la gente que quiere ayudar con esta organización? Redes sociales, página web, ¿cómo puede colaborar? Bueno, que si alguna persona quiere colaborar con Médicos Sin Fronteras, está médicosinfronteras.org, en la que ya tienen medios para contactar y donar dinero si les interesa. Pero sobre todo yo lo que pido ahora mismo más que dinero es conciencia del sufrimiento que pasan estas personas y que se haya, no solamente a nivel, como digamos, social, pero también a nivel político, se encuentren soluciones para estas situaciones tan difíciles, entendiendo que son situaciones que desbordan gobiernos, la situación migratoria es difícil de gestionar, pero que nos centremos en las personas y en su sufrimiento y que se pongan todas las medidas para disminuirlo. Gracias, señor Luis, por su tiempo valiosísimo y por compartir con nuestra audiencia su visión como jefe de esta misión de Médicos Sin Fronteras y por este trabajo tan valioso que realizan apoyando a los inmigrantes. Muchas gracias. Muchas gracias por darme la voz de exponer el trabajo de mis compañeros y el sufrimiento de estas personas. Gracias. Estábamos conversando con el señor Luis Eguiluz, quien es jefe de la misión Médicos Sin Fronteras en Colombia, hablando acerca de esta difícil situación, esta tragedia que viven los inmigrantes. En este caso estamos enfocándonos en los inmigrantes venezolanos, que es una comunidad que se ha incrementado con el pasar de los tiempos. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.